Bueno, pues el Carabanchel para mí es mi infancia, es mi juventud y por tanto pues son mis amigos de aquí del barrio toda la vida, mi familia y bueno, sus padres, porque el Carabanchel ya existía desde hace mucho tiempo, sus abuelos. Digamos que el Carabanchel en aquella época, que éramos muchos niños aquí, pues realmente era como un símbolo para todo el barrio. Jugar en el Carabanchel era difícil, era para nosotros pues un orgullo y algo de lo que estábamos orgullosos. Así es. Además quiero recalcar que es un club centenario de verdad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay muchos clubes centenarios, o clubes, como se diga, que realmente no lo son. Y yo creo que se está permitiendo que estos clubes celebren centenarios que no son ciertos. O sea, tú ves en algunos campos hoy en día de primera división equipos que te ponen allí, que está muy bonito en la grada, pues tal equipo, no voy a mencionar a ninguno, pero hay bastantes si lo miras, que pone del año tal o del año cual, y no es cierto, son equipos que se han refundado. El Carabanchel para mí tiene el mérito, el gran mérito, de que, como tú has dicho, siendo el fútbol modesto, que realmente casi siempre hemos estado ahí, profesional muy poquito, casi nada, pues tiene el mérito de que son 100 y pico años de verdad. Es decir, la fecha de registro está en la Federación Madrileña, y por eso somos el número 1003, 1001 Real Madrid, 1002 Atlético y 1003 Carabanchel. Por desgracia, es una cosa que lo comenté con ellos cuando era presidente, no sé por qué quitaron la fecha de registro. Cuando entras en la web ya no aparece. Esto ayuda a que otros equipos, que me parece muy bien, celebren sus centenarios cuando les da la gana. Y quiero recalcar que el Carabanchel es centenario de verdad. Y además no usamos la fecha de 1906, que es la que verás también por ahí, que se dice que el equipo se fundó. Además utilizamos la fecha de registro. Hay otros equipos también en primera, y muy famosos algunos, que utilizan la fecha de creación basada en rumores de la calle o leyendas o cosas ciertas, pero no hay un registro. Bueno, sin duda el primer presidente, aparte de los que hubiera anteriormente en la fusión de equipos y demás, es una figura para mí vital. Es el creador, digamos, con la colaboración, por supuesto, insisto, de otras personas que sin ellas hubiese sido imposible, pero bueno, eres la figura, ¿no?, que más recordamos. Creo que dio un paso adelante muy importante en la época, que no era fácil en un pueblo modesto como Carabanchel, un pueblo agrícola, y que tomase esa decisión él y esta gente que le acompañaba de crear un club de fútbol en aquellos años, pues sin duda tiene un gran mérito. Y hay algo que también, quizás si lees el libro te sorprenderá, y es que no ha habido muchos presidentes del Carabanchel a lo largo de la historia, somos realmente muy pocos. Y yo, el día del centenario, lo comenté, yo creo que la gente del Carabanchel, cuando creó el club, yo intentaba ponerme en su lugar y pensar si habían creado el club realmente para siempre, de alguna manera, si esa era su intención, y yo llegaba a la conclusión de que esa era su intención, o sea, ellos crearon un club para que perdurase en el tiempo, y todos los presidentes que ha habido detrás, muchos muy buenos, anteriores a mí, por supuesto, yo creo que han llevado siempre eso a cabo. Las hemos pasado muy mal y siempre ha habido alguien que ha tirado del club y algún presidente pues que ha podido sacarlo adelante, y por eso hemos sobrevivido. Sí, es un tema bastante problemático y también emblemático de alguna manera. A ver, el campo de la Mina es el campo más antiguo de Madrid, entonces ya per se es un campo mítico. En cuanto al tema que mencionas, bueno, digamos que los viejos del lugar, yo ya casi voy para viejo del lugar, siempre han contado una historia, y es que el campo de la Mina era del Carabanchel, y algunos te dirán que había una señora, no sé si marquesa, duquesa o algún título aparentemente tenía, que se había cedido al Carabanchel, y mientras el Carabanchel existiera, pues digamos que no podría ser expulsado de aquí. A ver, en propiedad, nosotros estuvimos mirando, en el registro figura el ayuntamiento, hablé con presidentes, alguno ya fallecido por desgracia, por ejemplo Bódalo, y él lo que comentaba, me dijo: Juan, el campo no es del Carabanchel, el campo es de los monjes, estos curas, no sé, de Santa Rita, el colegio que está aquí al lado, y de hecho hay unos recibos, y es verdad porque yo he visto alguno, donde se le cobraba al Carabanchel un dinero.
por el alquiler del campo. Era un dinero más bien simbólico, pero que aparentemente el objetivo era demostrar que este campo no era nuestro, sino que era de ellos, ¿vale? ¿Cómo llega el campo a ser de los curas del colegio? Pues no lo sé. Ahí se pierde la historia. Hay gente mayor que, repito, dice que han visto un papel, yo no lo he visto ni lo he encontrado jamás, ni nadie me lo ha presentado, por el cual había no sé, un tejemaneje un poco extraño, que quizá esta señora se lo pasara a ellos, a los curas, con esta condición. Sinceramente no hemos encontrado nada, y si vas al registro y pides alguna nota, alguna investigación, allí lo que figura es que es del ayuntamiento y poco más, por no decir nada más. Entonces, realmente no sabemos lo que pasó. Sí que es verdad que hay una situación muy extraña, muy extraña, que tampoco nos han aclarado nunca ni los propios del ayuntamiento. Y por supuesto es una situación perjudicial para el Carabanchel de alguna manera, me explico. El Carabanchel está en el campo, efectivamente, como otros muchos clubes del barrio y de otros sitios, pero con una diferencia muy importante para un equipo modesto. Y es que nosotros cubrimos todos los gastos del campo. Cuando, repito, hay equipos, desde luego no con la historia del Carabanchel, que no pagan nada. No entro en si es justo o injusto, pero somos, digamos, los únicos que sufren este tipo de situación. No encontrarás a alguien igual prácticamente en Madrid. Sé que hay alguno más, pero no de la historia del Carabanchel, desde luego. Y nunca realmente han querido meterse aquí. Hay algo ahí, hay un obstáculo que no sabemos muy bien cuál es. Por un lado nos dicen, no, estáis mejor como estáis. Ya, pero ¿dónde estamos? Porque nos estamos ahogando económicamente, esto es muy difícil de llevar. Tenemos también muchos competidores que tienen esa ventaja, la historia no nos vale para mucho más. Entonces es una situación compleja y muy rara. Yo te lo digo personalmente, preferiría que nos den un contrato anual como hacen quizá con otros clubes del barrio y que lo vayamos renovando, pero que paguen y que ayuden con algo, porque hasta ahora lo único que se ha hecho en muchísimos años por parte de ellos, y costó mucho pedírselo, tuvimos que estar detrás de ellos, tuvimos que pedir las cosas incluso a través de una página web que creamos para que pusieran el césped artificial. Es que no había manera, y éramos de los pocos campos que quedaban, y siempre decíamos un no. Al final se consiguió poner el plan del gobierno, que hubiera dinero y se pudiera hacer esta remodelación, que como verás, si miras la remodelación y se agradece, pero realmente lo que hacen aquí es crear un campo de fútbol para que les sirva al polideportivo. La grada que crean, todo esto que hacen realmente no es para un club, es para ellos. Y aprovecho también para decirlo, y lo digo tranquilamente, me da igual quién esté en el gobierno ahora mismo, o en el ayuntamiento, o en la comunidad. El Carabanchel también es, para mí, una historia de abandono, y lo digo claramente, de abandono por parte de los políticos, por parte de las instituciones y de muchas más cosas. Y lo notas, lo podrás ver en el campo y en muchas situaciones que tenemos. Ahora mismo estamos en una situación, pues ya ves el campo, después de 12 años, por fin parece ser que este año van a renovar la hierba, ojalá sea así, pero bueno, habrá que verlo. Y realmente las instituciones aquí nunca han hecho gran cosa por el Carabanchel, somos un equipo abandonado. Yo pasé vergüenza una de las veces que estuve ahí en la Junta Municipal de Carabanchel, hablando con políticos y funcionarios de ahí, y que se me espetase en la cara que había muchos equipos en Carabanchel. Y entonces yo le dije a una señora que me dijo esto, con más de 100 años. O sea, no lo entiendo, no les entiendo. Esto no pasa en ningún pueblo. Un pueblo sabe más o menos cuál es el emblema de ese pueblo y cuál es el equipo que figura en ese pueblo. Y aquí es el Carabanchel, con todos mis respetos a todos los demás. Es el que lleva el nombre del pueblo, no ya del barrio. Es anterior al distrito. Y no nos han hecho ni caso nunca. Este barrio no es como Vallecas. Este barrio no es ni tan siquiera como donde juega el Adarve, que sí le dan los medios para que crezca, y ahí están. Este barrio no apoya, esta gente que está ahí no apoya realmente el Carabanchel. Lo hacen de soslayo cuando ya no les queda más remedio. Y eso es una lástima, y lo quiero decir claramente. Es para mí una de las partes, digamos, que influyen en que estemos donde estamos. Hay varias. Yo creo que cualquier club pues ha pasado por circunstancias, se ha salvado o no se ha salvado, lo que hemos comentado. El Carabanchel ha pasado bastantes situaciones de ese tipo. Hay una anterior que yo recuerdo muy vagamente, porque esto fue en los años 70 y algo, es decir, yo tenía, no sé,
10 años o 11, pero sí recuerdo a mis hermanos comentarlo, ¿no? Y es la situación del club que había entonces, y es que prácticamente iba a desaparecer. Y aparentemente un exjugador del Atlético de Madrid, que era lateral verde, le llamaban así, fue el que puso el dinero. Esto es lo que me contaron para que el Carabanchel se salvase. O sea que ahí estuvimos, digamos, al borde ya de la campana. Y luego, pues efectivamente, la etapa de Segunda B, esos 2 años, pues nos costó una deuda enorme. El club, como bien sabes, pues había equipos que no querían jugar aquí porque no había hierba. Y entonces, bueno, pues fue una época muy buena a nivel deportivo, pero la herencia, por desgracia, pues casi nos lleva a la tumba. Y Pedro Martínez heredó esa situación con una deuda enorme y, bueno, pues el hombre hizo una gran labor, superó el tema de la deuda e incluso nos puso otra vez en tercera. Sí, en aquella época, quizá me equivoque, pero yo creo que el Carabanchel, y durante bastantes años, y perdón si me equivoco y presumo demasiado, en mi opinión podía ser perfectamente el quinto equipo de Madrid. Real Madrid, Atlético, por supuesto, Rayo, digamos los más grandes sin duda. Para mí Getafe, dentro de los equipos, y repito con todo el respeto hacia los demás, pero el Getafe siempre históricamente ha tenido un equipo potente y ha estado en segunda, con respecto al resto de pueblos de Madrid, de zona de Madrid, pues siempre estaba ahí, para mí era el cuarto. Y el quinto pues podía ser el Carabanchel. Entonces digamos que el equipo subiese a categoría nacional era un poco ya un curso normal, ¿no? Aquí el campo se llenaba, aquí entraban 7.000 personas, 6.000, había muchísimos socios y ahí el club, digamos, que tenía quizás su mejor época, una de sus mejores épocas, junto con los años quizás 70, ¿no? Esa fue nuestra época mejor, había socios, había afición y el club pues tenía tirón para estar alto en Madrid y por supuesto en llegar a una categoría nacional, era ya una demanda, digamos. Consideraba la mejor época, ¿no? Mejor temporada, ¿no? Segunda vez. Sí. A ver, como temporada, la primera en segunda vez fue muy buena, porque yo creo que no ascendimos porque no había cuartos, entonces no interesaba. Es mi opinión, ¿eh? Yo estaba entonces trabajando en Las Palmas. Ahora, como categoría, yo ahí disiento. La segunda vez de aquella época, pues era para mí incluso más floja que las terceras que había en los años 70 o 80. Donde tenías equipos como Osasuna viniendo por aquí, el Sanse, en fin, Valladolid creo que algún año también caería por aquí, Getafe por supuesto, en fin, había bastante potencial en aquella tercera, había muy poquitos grupos. Sí, Leganés por supuesto, Fuenlabrada, bueno, es que Leganés y Fuenlabrada incluso estaban en categorías más bajas. Para mí el derbi histórico hay dos, y lo digo claramente, es el Moscardó, de toda la vida, y el Getafe. Lógicamente cada equipo ahora, el Getafe ya se nos ha ido muy lejos. Hay otra gente que opina de otros equipos, yo no estoy de acuerdo, porque esos equipos nos hemos cruzado con ellos, ellos a lo mejor han ido un poquito para arriba y nosotros pues, para abajo, pero realmente no había un derbi histórico. El histórico para mí es Moscardó y Getafe. Muchas gracias y... Estaba en primera regional, o sea, todavía más bajo. Y ese año se consiguió subir a preferente, el tirón. Era un proyecto, bueno, pues ambicioso, había gente detrás. Yo realmente, nosotros lo que hicimos es movernos un poco, contactar con excarabancheros, de cierta fama, algunos, para que apoyasen al club. Y de ahí surgió un proyecto bastante interesante en aquel momento, para que hubiese una persona que iba a invertir dinero en el club y que invirtió dinero en el club, que además luego sería el presidente, ¿no? Más tarde. Era una época para mí un poco de transición, las cosas como son. Esta persona se ocupó después del club y era un poco el empresario que pues, se iba a ocupar de subirnos un poco para arriba y demás. Fue una época muy bonita también porque, bueno, pues tuvimos al final de entrenador a Mono Burgos y con él pues conseguimos el ascenso a preferente, que para nosotros era vital. Y al año siguiente ya entró esta persona y además se consiguió el ascenso a tercera. Y se pasaron 2 años también bastante buenos en tercera.
El problema, una vez más, pues que esto duró lo que duró y hubo crisis y entonces, bueno, pues la inversión ya no fue la que iba a ser. Y al final pues acabó el club en esa etapa bajando otra vez a preferente y otra vez con problemas económicos. Sin duda, yo creo que el centenario, como club modesto, lo celebramos muy bien con el apoyo de los socios, de algunos socios. Se constituyó una comisión de forma totalmente altruista y esta gente como Javier Garrido, Miguel Ángel, Acedo, que tiene contactos con el Madrid, fue fisio durante muchísimos años, Antonio también apoyó, en fin, Salmerón, exjugador del Carabanchel. Hubo un grupo de gente ahí muy involucrada y con ellos, trabajando, ya te digo, altruistamente, pues se consiguió celebrar el centenario con personalidades y además hacer el libro, que también era importante para nosotros hacer algo que pudiera perdurar, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, no conseguimos el ascenso, lo intentamos. Al principio pintaba muy bien el equipo, ya sabes, sobre el papel, pero luego las cosas no salieron. Quieras que no, el centenario también es no quiero decir una carga, es algo muy bonito, pero te genera trabajo, te genera cierta tensión y bueno, quizá es mejor para mí estar más tranquilo en una temporada normal y celebrar un centenario también, pues te lo digo claramente, quizá con más recursos, pero bueno, para los recursos que había y gracias a esta gente, de verdad, y a su dedicación y a sus contactos, conseguimos hacer un centenario, yo creo que bastante decente. Sí, además es el que más tiempo ha pasado de todo Madrid, en tercera. Es el primer equipo en jugar en tercera, más participaciones. Creo que detrás, si no me equivoco, no sé si va el San Fernando, el Coslada, no sé, uno de ellos. Creo que es el San Fernando, el segundo. Parla también muy cerca. Pues sí, para mí fue desde luego el colofón perfecto y encantado. Hubiese deseado que hubiese sido en el centenario, pero al final, oye, puedes terminar diciendo pues hemos ascendido y lo que para mí es más importante si cabe y que no se suele apreciar es que no había deudas. Y también es importante que el bar estaba abierto, porque yo me pasé 3 años y medio sin bar y esto pues no ayuda tampoco. Entonces, para mí fue el colofón y es hora de que venga alguien que empuje al club. Mi idea era esa, tiene que llegar alguien que algún día pues nos haga un poquito saltar y salir de donde estamos. Yo ya sinceramente creo que había cumplido con lo que podía llegar a hacer. Pues bueno, lógicamente por la pandemia en sí, malamente, no puedo decir otra cosa. No, es una enfermedad y que nos ha sorprendido a todos y no ha sido nada agradable para nadie. Los chavales estudiando en casa, en fin, no te podías mover a ningún sitio, entonces eso ya per se es malo, ¿vale? Como bien apuntas, independientemente de esto, a veces se dice no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y viceversa. Y bueno, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que nos pasa un poco como al Real Unión de Irún. La pandemia nos salvó de una mala temporada, de quizá habernos metido en algún problema económico, según yo lo veí en las cuentas. Entonces yo creo que ese primer año de la pandemia nos sirvió para, sinceramente, mantener categoría. Estábamos ahí, no se sabía, ¿sabes? Pero bueno, te podías haber metido abajo perfectamente porque estábamos ahí en el borde. Y luego a nivel económico, pues bueno, pues te ahorro dineros también, así de claro, es lo que veo. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, por desgracia, fue positiva. Y el año siguiente, yo creo que ya, bueno, el tema cambió un poquito, pero yo creo que fue un poquito más de lo mismo, ¿eh? Un descenso, digamos, claro, como tú bien dices, es por temas de reestructuración. A veces te ascienden, a veces desciendes, depende de donde te toque. Entonces, yo creo que el objetivo se cumplió, porque nosotros nos seguimos manteniendo en tercera. Si te han metido otro escalón en el medio, vale, era muy difícil que hubiésemos llegado. Y yo, para mí, en ese sentido, nos habíamos mantenido. Aunque técnicamente, y es verdad, supone una categoría menos. Eso está clarísimo. El problema para mí viene también ahora, porque ahora este año pues bajamos a preferente, que es todavía peor que la preferente que había hace unos años. Entonces, pues la situación ahora sí que es un poco problemática. Yo creo que el club
mi opinión es que al menos debe estar en tercera. Y como tú bien dices, esta tercera ya no es la que era tampoco.